Parecería el colmo, pero ahí le va. El Bester Gordillo deja prisión domiciliaria por 6 horas. La exlideresa sindical sale de su hogar hacia el Hospital Español para valorar su estado de salud. A 5 días de gozar de prisión domiciliaria, la exlíder sindical Elba Ester Gordillo fue trasladada al Hospital Español por una complicación en su estado de salud. Luego de ser valorada por el médico, la maestra regresó a su domicilio ubicado en Polanco luego de 6 horas. El 26 de febrero de 2013, Gordillo Morales fue detenida por el desvío de recursos que ascendía a 2.600 millones de pesos de las cuentas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En marzo de ese mismo año, la exlideresa sindical fue trasladada del penal de Santa Marta a Catitla a la Torre Médica de Tepepan para brindarle atención médica. De acuerdo con los médicos del sistema penitenciario, el Bester Gordillo presentaba padecimientos crónicos de hígado, hipertensión y renales. Por otra parte, los dictámenes médicos que presentó la PGR ante el juez establecían que Gordillo se encontraba delicada de salud. Sin embargo, en esa ocasión aclaró que en la Torre Médica de Tepepan se le brindaba la atención médica que no se le podría proporcionar en su domicilio. La madrugada del sábado, la maestra pudo llegar a su casa luego del desestimiento de la PGR a una apelación que interpuso ante un tribunal que autorizaba el traslado del Bester a la prisión domiciliaria. ¿Y sabe qué? Estaba leyendo esta mañana un artículo que publica el periódico El País de España, porque los fuertes periodicazos se dan en el extranjero, porque ya sabe cuánto dinero le está metiendo a la publicidad oficial el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y me llama mucho la atención este artículo que publica el País, porque habla de los sindicatos. Y quiero leerle un poco acerca de esto. Hay muchos mexicanos indignados por el arresto domiciliario del Bester Gordillo y que no se hayan tocado sus propiedades o sus dineros. Están indignados por tener a un Romero de Champs que acaba de reelegirse, lo acaban de reelegir como el líder sindical de los trabajadores petroleros. Y mire cómo titula El País su artículo: Sindicatos mexicanos, viejos, antidemocráticos y sumisos al poder. El grueso del sindicalismo se ha afianzado desde el fin de la Revolución Mexicana como un factor de contención y nula defensa del trabajador, afirman los especialistas. En la fotografía aparece Carlos Romero de Champs, líder sindical de Pemex, con Enrique Peña Nieto, demostrando el punto de esto que firma Elías Camaji. Joel Ayala, de 70 años, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado desde 1998 y senador por el PRI. Tereso Medina, de 55 años, líder en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México desde 1998 y senador por el PRI. Isaías González, 77 años, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, desde 2005 y senador por el PRI. Rodolfo González Guzmán, de 61 años, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, desde 2010 y diputado por el PRI. Carlos Romero de Champs, 74 años, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde 1993 y senador por el PRI. Romero de Champs, uno de los dirigentes sindicales más controvertidos de México, se reeligió el pasado 11 de diciembre al frente de la Unión de Trabajadores Petroleros Mexicanos y lo hizo por cuarta vez y por unanimidad. Las notas periodísticas sobre los escándalos y el supuesto estilo de vida oneroso del senador priista y su familia se multiplican cada año. El Ferrari edición limitada que le regaló a su hijo, los viajes de su hija en yates y aviones privados, los relojes caros del patriarca o la acusación de desvío por $116 millones a la campaña presidencial del PRI en 2000. Abundan también año con año los rumores de su posible caída, aunque el sindicalista siempre sale limpio. Entre los asistentes a la boda de su hija en mayo estaban el entonces presidente del Senado, el jefe de gobierno de la capital, el director de Pemex, políticos prominentes del conservador PAN y exgobernadores de varios estados del país. Integrantes de todas las secciones del sindicato aprobaron la continuidad del senador Carlos Romero de Champs como su líder por el periodo 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024. Mil felicidades, celebraba el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete.
Romero de Champs, al frente de 120,000 trabajadores petroleros, votó a favor de la reforma energética que quitaba a Pemex el monopolio del petróleo, y 2 sindicalistas de su bancada en el Senado impulsan una reforma a la ley laboral que quitaría todos los candados a los subcontratos. Cumplirá 30 años como líder sindical. Su antecesor, La Quina, Joaquín Hernández Galicia, estuvo al frente durante 27 años antes de ser defenestrado y encarcelado en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Cuando se habla de sindicalismo en México, lo que se viene a la mente es corrupción, opacidad, poca o nula defensa de los trabajadores y sumisión ante el poder. Y es una fama bien ganada, expone el abogado laboralista Farid Barquet. Los sindicatos son la segunda institución peor valorada por los ciudadanos, solo después de los partidos políticos, según una encuesta de Consulta Mitofsky del año pasado. Los sindicatos en México no son factor de deliberación ni movilización, sino de contención, al contrario que el resto del mundo, agrega el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. El sindicalismo es una pieza fundamental en el engranaje político que surgió con el fin de la Revolución Mexicana. Plutarco Elías Calles, que gobernó México de 1924 a 1928 y estuvo detrás del poder hasta la llegada de Lázaro Cárdenas en 1934, emuló el modelo de corporaciones del fascismo italiano y la Unión Soviética para aglomerar a los principales actores sociales del país y hacer un reparto pacífico del poder ante el riesgo de un nuevo estallido de violencia. El Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y más adelante PRI, se fundó en 1929 con un brazo obrero, uno campesino y uno popular. La CTM, que empezó con el socialista Vicente Lombardo Toledano, se afianzó como la central obrera más importante del país y del partido, e incluso como un importante bastión anticomunista, con Fidel Velázquez como líder por más de 50 años. Y habla este artículo muy interesante de lo que se viene, de que los sindicalistas, que estos personajes van a intentar mover para apoyar al partido en el poder a sus trabajadores. Y me llama mucho la atención que el país de España se dé el espacio para hablar de esto que a todas luces debería de acaparar los periódicos, los medios de comunicación en México. Qué pena que tiene que ser exactamente un medio extranjero como El País o como Sin Censura, porque eso es lo que somos en México, un medio extranjero, los que denuncien lo que está pasando en México. Y es que un sindicato tiene que ser una organización que representa los intereses de tanto patrones como trabajadores, Vicente, que no debe tener ningún tipo de vínculo ni con el gobierno, ni en el caso de si está representando a trabajadores con las empresas o con el sector empresarial, sino que debe estar separado absolutamente. En México, como lo acabas de leer, está pegado, pero simbióticamente, como siamés. Los sindicatos, los máximos sindicatos están pegados con el gobierno, son los que representan esa fuerza para ellos. Es una mafia absoluta. Cuando aquí en Estados Unidos era la mafia italiana la que motivaba a los sindicatos para hacer X o Y, allá en México, es el mismo gobierno el que le dice a los sindicatos: a ver, necesitamos que tu sindicato, que tus trabajadores voten por este, que es el del... ¿Y cómo no hacerlo? Yo entiendo también este juego de poder. Si los líderes sindicales están enquistados como senadores o diputados plurinominales y tienen hueso, o sea, hacen el double dipping, como dicen en inglés, reciben dinero como senadores o diputados, reciben dinero como líderes sindicales, y ahí los tienen en el reparto de los huesos. Me llama mucho la atención, mira lo que escriben: después de varias conquistas sindicales en la primera mitad del siglo XX, durante el gobierno de Cárdenas, entre 1934 y 1940, hubo 600 huelgas anuales. El maridaje entre los sindicatos y el régimen de partido único, que predominó sin interrupción hasta el 2000, se consolidó con el nacimiento de los llamados sindicatos charros en 1948. Jesús Díaz de León se apoderó del sindicato ferrocarrilero con ayuda de policías, militares y guardias presidenciales vestidos de paisano, y juró lealtad absoluta al gobierno de Miguel Alemán. Como Díaz de León era aficionado a la charrería, una serie de artes ecuestres y vaqueras creadas en México, aún se le llama charrazo a cualquier acto de sumisión sindical ante el gobierno y las empresas. Los sindicatos charros tienen también un marcado carácter antidemocrático, con direcciones perpetuas y un estricto control de sus agremiados.
El charrazo y el corporativismo marcaron para siempre la lucha sindical de México, el mismo país que años antes, en 1917, había estado en la vanguardia mundial al reconocer por primera vez en la Constitución los derechos de sus trabajadores. Las reglas del juego postrevolucionario eran claras. Los sindicatos aseguraban votos y apoyo político incondicional de los agremiados y sus familias. El gobierno garantizaba el trabajo, aumentos salariales y servicios públicos de vivienda, educación y salud. Malditos. Y hay más sindicatos charros que líderes que verdaderamente luchan por los trabajadores. Y se critica, por ejemplo, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación, en todos los programas de radio, de verdad los toman como si fueran los más reaccionarios, como si fueran un problema para México, que los maestros se estén levantando, que no quieren ir a clases. Pues no, con esas condiciones con las que tienen al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Por eso, Toño, perdón, por eso es que resultó tan simbólico que José Antonio Meade, un tipo que no está afiliado al PRI, que es el precandidato del PRI a la presidencia de México, el candidato del PRIAN, como le digo, porque sirvió a dos amos, al PAN y al PRI en el poder, haya ido a esa ronda de CTM, CROC, los sindicatos, en donde lo apapacharon. ¿Y cómo es que la gente no se da cuenta, no? O sea, ¿cómo es posible que exactamente un candidato vaya y se reúna con los sindicatos? Eso huele muy mal. Eso huele a pescado echado a perder hace 5 días. Bueno, o a cadáver. Echado a perder la declaración de Enrique Ochoa Reza. Ahorita que estábamos hablando de Enrique Ochoa Reza, el líder nacional del PRI aseguró que su partido dará puntual seguimiento al caso del ex senador Alejandro Gutiérrez, quien fue vinculado a proceso porque supuestamente desvió recursos para las campañas del partido en 2016 en Chihuahua. Afirmó que colaborarán con las autoridades para esclarecer el caso. Además, aclaró que en el proyecto presidencial de José Antonio Meade todo el dinero será legal y transparente. Oye, yo soy muy mal pensado. O sea que en otras candidaturas, en otros procesos, sí hubo dinero ilegal. O sea, ¿ahora sí va a ser legal? Así es, exactamente. O sea, ellos mismos se cuatrapean con sus tonterías, ¿no? Con sus palabras y el decir así de no, aquí en esta no va a haber nada, como dijo en Sonora, ¿no? El PRI seguirá el caso a partir de la presentación de pruebas conforme a derecho. Es un caso que no está relacionado con José Antonio Meade. Estamos en plena disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, dijo Ochoa Reza en conferencia de